¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, investigación abierta contra Vinicius, Mbappé, Rüdiger y Ceballos por sus celebraciones cuando pasamos esa eliminatoria frente al Atlético de Madrid, una celebración dedicada a la grada que ha sido denunciada por el Atleti, y la UEFA ahora designa a un inspector para que estudie esta conducta inapropiada y valore posibles sanciones. Vamos a comentarlo porque evidentemente es la última hora. Vamos a comentar qué es lo que está siendo investigado y esas posibles sanciones que pueden caer a partir de ahora. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos con esa investigación. Esto es noticia desde hace tiempo, desde que se jugó ese Atlético de Madrid-Real Madrid de Champions, donde el Real Madrid finalmente se clasificó por penaltis. Después de que Rüdiger marcase ese penalti, todos los jugadores del Madrid se dirigieron, como sabéis, al fondo, a la parte donde estaban los aficionados del Real Madrid, al fondo donde se encontraba la afición del Madrid, y allí celebraron con esos aficionados, con sus aficionados, el pase a cuartos de la Champions. Hubo determinados gestos por parte de los aficionados del Madrid que fueron denunciados posteriormente por el Atleti, porque consideraban que eran gestos que no respetaban el fair play y que estaban fuera de lugar y que eran conductas inapropiadas para jugadores de fútbol profesional y sobre todo para dirigirse hacia una grada. Esto se conoce como conducta indecente en ese reglamento disciplinario de FIFA y por tanto el Atlético de Madrid denunció a estos 4 jugadores, insisto, Rüdiger, Mbappé, Vinicius y Ceballos, para que sean sancionados por sus celebraciones frente a la afición del Atlético de Madrid. La UEFA ha abierto un expediente y están investigando efectivamente esa conducta indecente y esas posibles sanciones que puedan caer a raíz de esa denuncia del Atleti. Ahora lo comentaré más a fondo porque evidentemente todo esto se encuadra dentro del marco de una previa investigación a la afición del Atlético de Madrid. No hay que olvidar que el Atlético de Madrid, la afición del Atlético de Madrid en ese fondo, cuando los jugadores del Madrid se acercan para celebrar el pase, lanzan botellas, lanzan objetos, prefieren multitud de insultos y es aquí donde viene un poco todo el meollo, ¿no? Hay un expediente abierto al Atlético de Madrid por esas conductas de sus aficionados, por lanzar objetos y por todo esto, y a raíz de ahí es cuando el Atleti dice, oye, es que tengo aquí 4 vídeos de jugadores del Real Madrid que demuestran que hay gestos que también deberían ser sancionados. Ahora vamos con todo esto para explicarlo bien, pero antes, evidentemente, hay que comentar ese comunicado oficial de la UEFA. Un comunicado oficial que es este que veis aquí. Un inspector de ética y disciplina de la UEFA ha sido designado para investigar las acusaciones de conducta indecente por parte de los jugadores del Real Madrid Club de Fútbol, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández y Vinicius Jr. durante el partido de octavos de final de la UEFA Champions League entre el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid Club de Fútbol el 12 de marzo de 2025. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo. Este es el comunicado de UEFA informando acerca de que efectivamente ha sido designado un inspector de ética y disciplina para que evalúe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid, los vídeos aportados por el Atlético de Madrid y en base a todo eso determinar si efectivamente son conductas que deban ser sancionadas o no. Antes de que haya ningún tipo de sanción, evidentemente se le dará traslado al Real Madrid para que puedan hacer sus alegaciones, para que puedan presentar su defensa y a partir de ahí ver si la UEFA sanciona o no. Evidentemente hay antecedentes donde sí que deportistas han sido multados por esto. Digo deportistas porque no lo hemos visto solo en jugadores, lo hemos visto también en entrenadores. Precisamente al Cholo Simeone se le sancionó por parte de la UEFA por un gesto indecente. En una celebración de un gol frente a la Juventus se dirigió a la grada tocándose sus partes. Esto fue sancionado con una multa económica directamente al entrenador y en el caso de jugadores, por ejemplo, Cristiano Ronaldo fue sancionado también por un gesto que la UEFA consideró indecente y también fue una multa económica en ese momento, ¿no? Ahora veremos las posibles sanciones que pueda haber porque evidentemente el reglamento disciplinario de la UEFA recoge multitud de sanciones, aunque lo más normal
y lo más habitual que se ve son multas económicas, recogen más tipos de sanciones, pero antes vamos a ver cuáles son las sanciones que se recoge de cada uno de ellos, ¿no? Lo que se ha denunciado de cada uno de los jugadores del Madrid. Evidentemente el gesto más llamativo es el de Rüdiger. Es el gesto que copó todas las portadas, el gesto que está para mí fuera de lugar, bueno, para mí, para cualquiera, está fuera de lugar. El gesto de Rüdiger es un gesto donde se lleva la mano al cuello como si fuese un cuchillo, no sé. Para mí está completamente fuera. No lo entiendo tampoco. No lo entiendo en una celebración de una clasificación para cuartos de Champions este gesto. Entiendo otros gestos en un momento de calentón, de euforia, de revoluciones, de pulsaciones a 1000 por hora. Bueno, pueden pasar. La verdad que no le encuentro sentido, ¿no? En el contexto en el que estamos. Y es un gesto que yo creo que sí va a traer consecuencias. Siempre se habla, ¿no?, de que Rüdiger está loco. Él mismo reconoce que le llaman el loco Rüdiger y se ríe. Yo la verdad que con gestos, ya lo dije en su momento, cuando hablamos de esto y de que el Atleti había denunciado a 4 jugadores del Madrid, ya lo dije en ese vídeo. El gesto de Rüdiger no se entiende, no tiene explicación, justificación, es indefendible y bueno, en fin, yo creo que va a traer consecuencias. Estaría luego el gesto de Mbappé, que es verdad que a él se le ve celebrando mirando más hacia arriba, es decir, hacia la parte en la que están los jugadores del los aficionados del Real Madrid. Y es verdad que en un momento dado se lleva la mano a sus partes mientras se está girando. Este es otro gesto que denuncia el Atlético de Madrid. Tendríamos luego a Vinicius, que lo que denuncian son provocaciones durante el partido y enfrentamientos con la grada. Me parece que hay un momento dado en esa celebración en la que coge el abrigo del Madrid, la chaqueta del Madrid y la pone en el césped y señala el escudo del Madrid y demás. Bueno. Y luego está el gesto de Ceballos, que no lo he encontrado. Sé que está denunciado desde el principio. Algo tuvo que pasar, entiendo. Yo no lo he encontrado, pero también está denunciado. Entiendo que también por encararse a la grada y por enfrentarse a los aficionados, ¿no? Entiendo que va por ahí. Todo esto se considera una infracción de disciplina deportiva por parte del Atlético de Madrid, que envió estos 4 vídeos para denunciar a estos 4 jugadores, envió vídeos para denunciar a estos 4 jugadores y a partir de aquí que sean sancionados. Todo esto, como decía, entra dentro del marco del expediente previo que tiene el Atlético de Madrid. Es decir, después de esos acontecimientos, el Madrid se clasifica, va a ese fondo, empieza a celebrar con su afición, los aficionados del Atlético de Madrid empiezan a tirarles de todo. De hecho, lo que dice el informe arbitral de ese partido es que en ese momento de celebración se lanzaron entre 30 y 40 botellas de plástico y un mechero al terreno de juego cuando los jugadores del Madrid estaban celebrando ante su afición. Esto lo recoge el informe arbitral. Esto está mandado a UEFA, está denunciado y en un expediente en la UEFA contra el Atlético de Madrid por estos gestos de su afición, por estos actos. Es aquí, en este contexto, donde el Atlético de Madrid, entiendo, que habrá enviado los vídeos como diciendo ya, pero es que hay una provocación previa por parte de los jugadores del Madrid que no solo fueron a celebrar con su afición, sino que además hicieron todo esto, ¿no? Estos gestos. Entiendo que por ahí es por donde van los tiros. Obviamente, esa parte, la parte en la que los aficionados del Atleti lanzan todos estos objetos al terreno de juego, tiene que ser sancionada, y yo creo que el Atlético de Madrid va a ser sancionado por este lanzamiento de objetos. La cuestión está en la provocación previa, y supongo que el Real Madrid lo que hará en sus alegaciones será decir que los gestos del Real Madrid, de los jugadores del Madrid, estos 4 jugadores, vienen precedidos por la provocación previa de la afición del Atlético de Madrid. Es decir, el Atleti lo que alega es que los aficionados del Atleti lanzan objetos porque hay una provocación previa por parte de los jugadores del Madrid. Supongo que lo que dirá el Real Madrid es no. El Madrid estaba celebrando con su afición, estos jugadores estaban celebrando con su afición, que están en ese fondo, el pase a cuartos de Champions. Es entonces cuando se produce todo el lanzamiento de objetos, todos los insultos, y esos 4 jugadores del Madrid contestan a esa provocación previa de esta forma, que de ningún modo está justificada, que no se puede justificar, pero que quizá esa provocación previa pueda servir como atenuante para reducir la sanción económica. ¿Me explico? Es decir, aquí la cuestión va a ser quién puede utilizar la atenuante de provocación previa, si el Atleti o el Madrid. Entiendo que el Madrid también lo va a solicitar, ¿no? Las sanciones, como os decía,
lo más normal, lo más habitual, suelen ser sanciones económicas. Así sucedió con Cholo Simeone cuando se dirigió a la grada tocándose bien sus partes en la celebración de un gol. Sucedió también así con Cristiano Ronaldo, y es la mayoría de los antecedentes que hay. Multa económica en función de la gravedad. No es lo mismo, sinceramente, colocar la chaqueta del Madrid en el césped y señalar su escudo que hacer el gesto que hace Rüdiger. Me parece lo más grave de todo, me parece lo de Rüdiger. Creo que tendría que ser la sanción mayor. El resto, pues no lo sé si es suficiente. La verdad es que no sé si tiene entidad suficiente el hecho de que Vinicius ponga la chaqueta del Madrid en el suelo y señale su escudo. Evidentemente hay un enfrentamiento en ese momento con los aficionados del Madrid, del Atleti, porque los aficionados del Atleti también les está diciendo de todo y también les están lanzando cosas, pero no sé hasta qué punto el resto de conductas puedan ser sancionables, ¿no? Lo de Mbappé, es verdad que en un momento dado sí que se toca ahí sus partes. Veremos a ver la interpretación que se le da a esto, porque ya digo que se está medio girando. Vamos a ver qué interpretación le da la UEFA, le da este inspector de ética y disciplina, pero sinceramente el gesto más complicado y más difícil de justificar, evidentemente, es el de Rüdiger, que yo creo que es el más sancionable. Hay otro tipo de sanciones que se pueden dar, como por ejemplo suspensión de partidos. La UEFA también está capacitada para suspender partidos de jugadores que cometan graves infracciones. No creo que sea el caso, me preocupa un poco más lo de Rüdiger, pero no creo que lleguemos a ese extremo y seguramente se quede en una multa económica, pero es verdad que el gesto de Rüdiger es el que más me preocupa, el que veo más grave y el que pueda llevar una sanción mayor, ¿no? Veremos a ver en qué queda todo esto. Evidentemente hay que estar atentos porque supongo que se decidirá con sanción para el Atleti por ese lanzamiento de objetos y sanción para jugadores del Madrid. Ya veremos para quiénes, porque los gestos no son los mismos y no tiene nada que ver una conducta con otra. Estaremos atentos, pero de momento quiero saber qué os parece a vosotros. Así que, como siempre, dejádmelo todo en los comentarios y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.